doctor. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lo prometido es deuda. Hola, José. De vuelta en el diplomado de lógica. Me da mucho gusto estar de nuevo. Lenny. Hola, Ana Cristina. Qué gusto. Hola, Francisca. Qué gusto estar aquí de nuevo. Pues vamos a estar 2 días, hoy y mañana. Sí, vamos a seguir hablando de lógica. ¿Cómo les ha ido en el diplomado? ¿Ha estado Luis Octavio? ¿Sí ha podido estar el coordinador? No. O sea, no les ha dado clase él. Han estado, me imagino, otros compañeros y compañeras. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué temas han visto? ¿Qué les ha llamado la atención? Nada más cuéntenme un poquito para entrar en contexto. Ahorita les cuento de qué vamos a hablar hoy y mañana. Pues ha estado el doctor Juan Abelardo. Hemos visto silogismos, algunas otras clases de lógica, pero en general ha sido así. El viernes no tuvimos sesión. Ahí vamos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, bueno, pues miren, hoy vamos a desarrollar un tema que, por eso preguntaba si estaba Luis Octavio, porque este es un tema que parece que él diseñó a modo, ¿no? Igualmente puede ser muy poco el tiempo, puede ser mucho el tiempo, depende mucho cómo se trabaje, ¿no? Me explico por qué, ¿no? El tema es sobre una posible formulación de la lógica a partir de los escritos de Ferrajoli, pero concretamente, de hecho, hagan de cuenta que el tema corresponde a un artículo de Luigi Ferrajoli, ¿no? Ahora bien, el artículo obviamente desarrolla conexiones con otras cosas y ahí es donde digo que puede ser mucho o poco el tiempo. Que si uno se sitúa en describir o resumir en qué consiste el artículo y de alguna forma hacer como una especie de presunción de por qué Luis Octavio lo puso a esta altura del temario, por qué cuál sería la finalidad de introducir este tema concretamente aquí, pues entonces empieza uno a hacer como algunas hipótesis, ¿no? Esa es la idea. Si entonces empieza uno a conectar con todas las demás cosas, posiblemente fuera un tema bastante amplio. ¿Por qué digo esto concretamente? Pues miren, yo entiendo el gusto, incluso decir la fascinación que Luis Octavio Vado Grajales tiene por Hans Kelsen. Entonces, es un artículo en el que Luigi Ferrajoli en primer momento hace una especie de disculpa por un escrito previo sobre lógica en el que algunos de sus lectores consideran que él atacó o denostó a Hans Kelsen. Entonces, en este artículo, Ferrajoli pide disculpas y dice que esa no fue su primera opción, que entiende por qué puede que haya sido mal interpretado y de ahí empieza como a, de alguna manera, dialogar, ¿no? Con sus lectores. Y de alguna manera retoma viejos textos que él mismo escribió para tratarse de explicar nuevamente, ¿no? Allí es donde pudiera ser muy amplio, porque de hecho Ferrajoli en distintas ocasiones explica el Principia Juris, que es uno de sus textos pues, más voluminosos y más amplios, ¿no? Entonces ahí pues sí podrías pasarte una semana hablando de ese texto y posiblemente no alcanzaría el tiempo, ¿no? Entonces, tratando de entender la lógica implícita en la formulación de este temario y pensando a lo que a ustedes les pudiera servir, bueno, pues creo que sería interesante como extraer básicamente algunas de las categorías que Ferrajoli propone como correctivas al modelo que enseña, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no?
La lógica que Ferrajoli nos propone concretamente se llama lógica deóntica o lógica de los principia juris, del juris, sí, principia juris tantum, ¿no? Así le llama él, principia juris tantum, ¿no? Que es, como él lo comenta en este artículo que en unos momentos les compartiré para que sea, pues eso, totalmente, digamos, transparente, ¿no? Es más, no sé si en el propio temario ustedes puedan encontrar. Aquí está. Concretamente el artículo se llama Lógica del Derecho, Método Axiomático y Garantismo. O sea, como ven, si ustedes lo hacen, lo casan con el temario, pues es lo mismo. O sea, el día de hoy, el módulo que nos propone el temario lleva el mismo título de este artículo. Un artículo de 20 hojas que puede ser complicada en algunas partes, pero ya ahora que le empiece a desarrollar verán que al final no lo es tanto, ¿no? O sea, sí hay unas cuestiones ahí que obviamente hacen referencia a, como decía yo, a viejas ideas que el propio Ferrajoli tiene, pero fuera de ahí me parece que es una propuesta hasta cierto punto sencilla, esperada, hasta cierto punto obvia, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que le achacan o por qué dice que de alguna forma, y qué es lo que tiene que ver con la lógica en este caso? Bueno, Ferrajoli dice que la lógica kelseniana es una lógica formalizada, o sea, una lógica que se basa en las formas, ¿no? Pero que Hans Kelsen de alguna manera evitó hablar de... Ferrajoli se cuida mucho, ¿no? Porque aunque él incluso afirma que tiene una visión anticognitiva de la ética, en realidad al hablar de principios habla de ética. Entonces se cuida mucho y casi no habla de ética, ¿no? Pero habla de esta condición deóntica, de esta condición deóntica que debiera ser complementaria a la visión formalista, ¿no? De Kelsen. Dice, Kelsen, o sea, para ahí pues le echa cientos de aplausos a Kelsen. Es más, dice Ferrajoli que él se considera más kelseniano que muchos de sus colegas contemporáneos, ¿no? Con los que está dialogando. Se apoya mucho justo en un colega con el que acabo de tener contacto. Me llamó la atención, que es Julio Iskovich, que es un profesor de la Universidad de Brescia, donde yo acabo de estar en octubre y noviembre allá. Entonces tuve oportunidad de platicar con él y Ferrajoli se apoya mucho en Julio, en esta visión que algunos podrían incluso tachar de pospositivista, ¿no? O sea, es decir, de complementaria al positivismo, porque estos pospositivistas o neopositivistas lo que dicen es que no dejan de lado la parte de los principios o la parte del deber ser o la parte deóntica, sobre todo en dos temas concretos, ¿no? En el tema de las lagunas y en el tema de las antinomias, en el tema de las lagunas y en el tema de las antinomias. Ahí dice Ferrajoli que Kelsen nos quedó a deber, que si bien Kelsen parte de una lógica que él llama lógica del derecho, Ferrajoli dice en realidad lo que pues ya muchas veces se ha dicho y muchos autores lo han dicho, que en realidad no se trata de una lógica, o sea, no se trata de una vamos a decirlo así, postura filosófica, aunque Kelsen insistiría en que sí la derivó de la teoría kantiana. Ferrajoli, como muchos otros, dicen que no, que la lógica del derecho kelseniana no es lógica, y se trataría más bien de una teoría que sitúa al derecho, como ya sabemos, dentro de una órbita que le hace estar alejada de la parte sociológica, de la parte politológica, y por eso la llamaría teoría pura, ¿no? Entonces, Ferrajoli dice que para la primera parte alcanza, o sea, que alcanza
la descripción que Kelsen da. O sea, esa lógica del derecho aplica, Ferrajoli le llama para los sistemas estáticos. Los sistemas estáticos donde la fórmula es la fórmula del Estado de Derecho o del principio de legalidad o de la formación de leyes por parte pues, de un cuerpo como puede ser un parlamento, ¿no? Hasta ahí alcanza. Pero incluso Ferrajoli pues, ya ha descrito en otros de sus textos cómo este es uno de las muchas versiones de Kelsen. O sea, es decir, es quizá la primera versión, ¿no? O sea, es la primera parte de Kelsen tratando de justificar una teoría del derecho, o sea, diciendo el derecho sí tiene una teoría, el derecho puede incluso llegar a ser científico, el derecho tiene una lógica, tiene unas fórmulas o unas formas en las que se desarrolla y esa lógica, la que ustedes ya vieron, está ligada al silogismo, ¿no? Entonces, eso hasta ahí alcanza, dice Ferrajoli, pero donde no alcanza es cuando ya tratamos de justificar lo que Ferrajoli llama democracia constitucional, ¿no? Democracia constitucional porque nos podemos soslayar, es lo que dice Ferrajoli, el que existan los derechos fundamentales, ¿no? Aquí justo habría que hacer una precisión, porque en la teoría de Ferrajoli y en la concepción europea, los derechos fundamentales, ojo, no necesariamente son los derechos humanos. O sea, los derechos fundamentales tendrían un carácter metateórico, ¿sí? Y en cambio, en la formulación más nuestra, más latinoamericana, los derechos humanos de alguna forma se encuentran positivizados. Entonces, los derechos fundamentales tendrían este carácter como superior, ¿no? Que evitaría justo lo que llama Ferrajoli la aporía kelseniana, el que las normas pareciera que no se enfrentan entre sí, pero a nivel hermenéutico sí lo hacen cuando tienen jerarquías. Por ejemplo, Ferrajoli habla del tema que puede darse entre las contradicciones que surgen. Aquí es donde Ferrajoli empieza a hacer como su magia, vamos a decirlo así, las contradicciones que existen entre las leyes y la Constitución, ¿no? Un problema de constitucionalidad, ¿no? Entonces dice, en la lógica formal, o sea, no la lógica del derecho, sino en la lógica formal, existe el principio de no contradicción. En cambio, en nuestros ordenamientos podemos encontrar que hay contradicciones entre la ley y la Constitución, ¿no? Y ya de ahí empieza como a argumentar, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvería esta aporía o este problema? Pues con la lógica deóntica, ¿no? Es decir, con esta lógica donde se consideran, pues, estos principios como principios importantes, cohesionadores, o sea, de que cohesionan, y entonces, de alguna forma, un sistema dinámico. Espero que se note, ¿no? La diferencia. Entonces, claro, dice, esto me parece curioso, pero dice Ferrajoli que posiblemente en el último Kelsen se encuentre algo de esto. Pero, o sea, sí, eso parece curioso porque, claro, yo decía, insisto, tratándome de poner en los zapatos de Luis Octavio, ¿no? O sea, esto a los kelsenianos les raya un montón. O sea, están revisando que, o sea, no, es que tú no leíste bien a Kelsen, es que hay otro Kelsen, hay un cuarto Kelsen que en otro libro, imagínense que hay un Kelsen de 1979 en la edición póstuma de la teoría pura del derecho, ¿no? Entonces, cuando se ponen a pelear, pues se pueden llegar a pelear hasta por la traducción de la cual están partiendo, ¿no? Ahora, como el mismo Ferrajoli lo dice, yo no estoy diciendo que esto suponga la superación de Kelsen, como pensaron sus detractores, ¿no? Porque, a ver, aquí es que es un tema que también solo se podría entender desde un poco pues sí, y quizá, o sea, para nuestra generación, ¿no? Porque yo es lo que pensaba, o sea, yo nací después de todo este borrote con Kelsen, ¿no? Pero es como curioso pensar eso, ¿no? O sea, es decir, ver las fechas, la obra póstuma de Kelsen es de 79, ¿no? Pero
yo nací de 76, o sea, empieza a hacer uno sus elucubraciones. Yo tengo la fortuna de conocer a Ferrajoli, de haber platicado un par de veces con él, de conocer a muchos de sus discípulos, de haber platicado con ellos, entonces entiendo el contexto, ¿no? Y aquí lo que quiero decir, a lo mejor es una cosa que no va a pasar en los libros, que solo se puede entender cuando estás un poco ahí en el borlote. Yo no sé si 2 generaciones más lo van a entender, pero Ferrajoli es tremendamente ególatra. Entonces, claro, o sea, al final básicamente se está defendiendo de sus detractores, pero diciendo que en el fondo él está creando otra teoría mucho más potente que la de Kelsen. Y que la lógica deóntica, si bien es complementaria a la de Kelsen, es una lógica más de acuerdo a nuestra generación, que ha considerado incorporar el tema de la democracia constitucional. Incluso llega a decir que el avance teórico de Kelsen fue inversamente proporcional al avance de la democratización de los estados constitucionales contemporáneos, ¿no? Entonces, solo se puede entender desde ahí, o sea, desde una posición que, claro, hoy, o sea, cuando uno ve el libro de La Constitución de la Tierra de Ferrajoli, pues, como me lo dijo la propia Tecla Mazzarese, que lo conoce perfectamente, pues es la síntesis del pensamiento ferrajoliano para la posteridad, ¿no? O sea, autoproponiéndose como el constituyente, el mejor constituyente posible de nuestros tiempos, ¿no? O sea, si llamen a Ferrajoli para que nos haga una constitución, ¿no? O sea, vean ahí el nivel o sea, para entenderlo. Entonces, este artículo es muy interesante justo por ese, porque él va defendiéndose, pero pues básicamente de lo que lo están atacando es eso, ¿no? De decir que Kelsen es anacrónico y decir que su garantismo es la neta del planeta. Porque, claro, la lógica deóntica lo que supone al final del día es la defensa de un sistema garantista. ¿Y quién no en esta generación se va a asumir como no garantista? ¿Sí? Más o menos. Entonces, bueno, y ahorita aquí vamos a ver algunos de los cuadros. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Aquí está. Esta es la parte que quizá más interesante. ¿No? ¿Todo bien? Ana Cristina, Lenin, José, Francisca. Sí, José, adelante. No se escucha. No, yo creo que es ajá, a ver, dale. Se escucha como las ardillitas de Lalo Guerrero. Yo creo que es el dispositivo, ¿verdad? Y si lo quitas... Se oye chistoso. Es que yo creo que es acá tengo unos audífonos, ¿no? Tienes ¿cómo se llama? ¿No? El micrófono del audífono. Que ha de estar full. Ah. Bueno, a ver si vuelvo. Entonces, ya, a ver, ya regresó. 3, 2, 1, no. Qué pena. No va, José. Si quieres, escríbelo. Sí, me interesa que conversemos. Bueno, ahorita a ver si lo arregla. Ok, entonces mientras, a ver si empiezo a compartir
Vamos a hacer como un ejercicio de lectura acompañada, ¿no? Ah, se ve súper bien, ¿eh? Yo creí que sí iba a ver muy chiquito. Pero bueno, nada más es como para tener pretexto, porque aquí van a venir lo que Ferrajoli llama los principia juris, ¿no? Bueno, o sea, estos principia juris tanto, ¿no? Entonces, bueno, la lógica del derecho explicitada por la formalización de la teoría, ¿no? Que es lo que dije en ese primer. Entonces, es lo que he hecho en Principia Juris, es lo que les decía de que ahí nos conecta con una fuente muy compleja bibliográfica que Ferrajoli pues, ha desarrollado en toda su vida, ¿no? Donde asumí los operadores deónticos. Esto es lo que me interesaba. Dentro de su lógica deóntica tiene estos operadores deónticos que están en el libro de Principia Juris para mayor abundancia, ¿no? Estos operadores son permitido, prohibido, obligatorio, facultativo, expectativa positiva y expectativa negativa. Como términos teóricos, al igual que norma, acto, validez, ¿no? O sea, norma, acto y validez son términos teóricos que desarrolló Kelsen, y los operadores deónticos que propone como complementarios Ferrajoli son prohibido, obligatorio, facultativo, expectativa positiva, expectativa negativa, ¿no? Esos están en Principia Juris, ¿no? Entonces, precisamente en ese primer capítulo de Principia Juris, Ferrajoli utiliza como primer término o como término primitivo el predicado permitido, ¿no? O sea, eso es lo que en todas las sociedades en algún momento se dio este operador deóntico, ¿no? O sea, esa lógica se establece justo a partir, pues, de este primer predicado que es permitido, ¿no? Y he definido, dice él, por medio de los términos prohibido, obligatorio y facultativo, ¿no? Entonces, sobre permitido giran estos otros términos, ¿no? Que forman las modalidades incompatibles entre sí, identificadas en el cuadro y en el hexágono de las figuras deónticas activas, y he adoptado como primer postulado la tesis P1, X, bueno, la fórmula per X o X por X, ¿no? De lo que no está permitido, o sea, lo que está permitido contra lo que no está permitido, la comisión está permitida la omisión, que es una tesis de la lógica deóntica. Ahí está explicando cuál es su lógica deóntica, que tiene la cualidad, incluso más que los otros 15 postulados, de ser una tesis intuitivamente verdadera, ¿no? Otra vez, la lógica de Ferrajoli tratando de hacer, digamos, mella en este asunto de todas las lógicas que tiene que ver con el tema de lo verdadero, ¿no? En este caso, le agrega un término interesante, ¿no? Intuitivamente verdadero, ¿no? O sea, ya poniéndole el intuitivo, pues quiere decir que se espera o se especula que sea verdadero. ¿Ya lograste, José? Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Perfecto, perfecto, fuerte y claro. Listo, adelante. Sí, mire, yo había leído sobre la obra de Ferrajoli 3 perspectivas acerca de la lógica jurídica. Él habla que existen 3 tipos de perspectiva lógica normativa. La primera es la lógica de la teoría axiomática del derecho. La segunda es la lógica del derecho. Y la tercera es la lógica de los juristas. Ambos hablan en cuestiones de las fórmulas deónticas y del principio juris. Yo sí lo había entendido, doctor. Entendiste bien. De hecho, en este módulo estamos abordando solo la lógica deóntica, ¿no? Que es la lógica que, como decía yo, sirve de base para el garantismo, ¿no? La lógica de los juristas a la que se refiere Ferrajoli justo es la lógica kelseniana sería. Y la lógica del derecho, bueno, pues es esa lógica que de alguna manera parte Ferrajoli para hacer su complemento de la lógica deóntica. Digamos, la aportación netamente ferrajoliana sería la lógica deóntica, ¿no? Como él lo estaba explicando en ese párrafo que ahora les leía, ¿no?
mi lógica deóntica parte del presupuesto de esto intuitivamente verdadero. Sí, José. Sí, gracias, doctor. Sí, de hecho, sobre esa lógica del derecho, Ferrajoli distingue, haciendo la terminología de Kelsen, que dice que son entre sistemas normativos estáticos y los sistemas normativos dinámicos, dentro de esta misma perspectiva de la lógica jurídica. Así es, así es, así es. Entonces, él ya se posiciona, digamos, dentro de los sistemas dinámicos, donde hay diversos niveles hermenéuticos, ¿no? Claro, insisto, nosotros siendo una generación que ya está en contacto, por ejemplo, con los principios convencionales o los principios constitucionales, nos hace más sentido esta descripción que hace Ferrajoli de los sistemas contemporáneos, ¿no? Como sistemas mucho más dinámicos, diciendo que en algún momento, digamos, Kelsen tuvo una intuición, Kelsen casi llega ahí, pero Kelsen no llegó ahí, ¿no? Entonces, ese es el pleito, digamos, de los kelsenianos con Ferrajoli, ¿no? Diciendo, oye, no, porque para los kelsenianos, Kelsen sí llegó, ¿no? Para los kelsenianos siempre hay una cosa que se puede interpretar o incluso hasta sobreinterpretar y que de ahí derivaría el tema incluso más polémico, que es el tema de la justicia constitucional. O sea, de la justicia constitucional. Porque si es que entonces los jueces están de alguna forma también generando derecho. Y si ese derecho entonces, en la medida en que se enuncia, entra en contradicción, ahí está el dinamismo, con algunas de esas otras normas, ¿no? Pero el juez constitucional hace esa interpretación a partir de una lógica deóntica. ¿Ven? Ya ahí está todo. Sí, estaba apagado tu micro. Sí, doctor, sí, usted lo hace muy bien, lo hace muy puntual, porque es un resumen general entre Ferrajoli y Kelsen. Así, esa es la idea, esa es la idea. Por eso les digo, o sea, en realidad no es gran cosa, ¿no? O sea, se puede relacionar con muchos otros temas, se pueden hacer muchos tópicos, pero pues básicamente ahí lo que va haciendo Ferrajoli pues es asignarle una fórmula, ¿no? A cada uno de estos valores para poderlos después pasar, poder jugar con ellos, poderlos poner en algún tipo de explicación, ¿no? Pero a propósito de lo que decías, José, y retomando un poco lo que habíamos comentado, a esta lógica también, además de deóntica, se le puede llamar axiomatizada, ¿no? Que está como muy rebuscado el término, pero es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de axiomas, ¿no? Insisto, Ferrajoli se sigue cuidando de no decirles principios éticos o de hablar de ética, ¿no? Pero en realidad de eso se trata. Quizá es un tema casi de resquemor, ¿no? O sea, parece que la filosofía del derecho por mucho tiempo como que se resistió a entrar al tema de la ética y parece que o sea, la fuerte influencia de Kelsen en casi toda la filosofía del derecho, ¿no? Eso marcó pues un derrotero específico para que todos estos tipos de lógicas estuvieran fuera, ¿no? Ahora, un filósofo, si lo viera esto, diría esto no es lógica, ¿no? Ferrajoli trata de defender o de decir por qué sí pudiera ser lógica, en tanto que está buscando estos principios de la lógica clásica, como el principio de no contradicción, y cómo va de alguna manera siendo distinto a lo que, como bien llamaste, es la lógica del derecho, ¿no? Entonces, o sea, esto les va a servir porque, pues, para ustedes que ya revisaron lo que son el silogismo, lo que son las falacias, esto pues, les puede ser complementario, ¿no? Insisto, aquí Ferrajoli lo dice sobre todo para el tema de las lagunas y las antinomias. Y que de alguna forma se presentan con mucha mayor vehemencia
dentro de los sistemas contemporáneos, ¿no? Como lo explica el mismo Ferrajoli, en el pasado, y bueno, y fíjense, tampoco necesariamente en el pasado, sino en los sistemas autocráticos, es más difícil que haya un posible enfrentamiento entre normas, ¿no? O que haya una antinomia o que haya una laguna, porque de alguna forma todo va a hacer referencia dentro del único origen o tiene un nombre que le llama Ferrajoli. Pero bueno, como dentro del monopolio de la elaboración de la norma, ¿no? En un sistema autocrático, pues el monopolio lo tiene normalmente el autócrata, ¿no? O sea, el que ejerce el poder de manera autoritaria. En una democracia, eso tiene mucho mayor juego, tiene mucha mayor complejidad. Entonces, si hay algo que reconocerle a Ferrajoli es que de alguna forma también ya empieza a tratar de generar una lógica para sistemas complejos como los nuestros, ¿no? Superando incluso el paradigma de la dinamicidad que posiblemente estaba en Kelsen, ¿no? Entonces, ya Ferrajoli se refiere en diversas ocasiones a la complejidad, pero bueno, voy a caer en lo mismo que estoy criticando de Ferrajoli, ¿no? Pero me parece que Ferrajoli se vuelve a quedar muy corto con el tema de la complejidad, ¿no? Yo de alguna forma lo he explicado a través incluso de una metáfora que tiene que ver con la idea de derecho, ¿no? O sea, derecho como la línea que une dos puntos, ¿no? O sea, derecho. Y en realidad, pues hoy nos estamos enfrentando a la sobreposición de sistemas epistémicos, ¿no? Que en la cultura popular le llamamos multiversos, ¿no? Pero entonces el derecho deja de ser derecho, ¿no? O sea, no puedes explicar hoy, o sea, tengo un problema, tengo una solución, ¿no? Ferrajoli agrega y dice, bueno, tengo un problema y tengo diversas soluciones, pero que derivan desde el mismo ordenamiento, ¿no? Desde algo intrínseco o endogámico, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viviendo, esta complejidad no es una complejidad interna al sistema, sino es una complejidad que le viene desde fuera al sistema, ¿no? Ese creo que hay un poco, el tema es la superación del paradigma analítico, quizá, o sea, esa sería una posible como conclusión. Pero claro, lo mismo que Ferrajoli dice de Kelsen, hay que decir de Ferrajoli, ¿no? O sea, no podemos negar que es uno de los autores más con más influjo, esa es la palabra, con más influjo, como lo ha demostrado Diego López Medina en su libro la teoría, ¿cómo es? La teoría, ahorita les digo, el título es muy Diego López Medina. La teoría impura del derecho. La teoría impura del derecho de Diego López Medina. Sí, José, adelante. Sí, gracias, doctor. Oiga, entonces, siguiendo esos principios de Ferrajoli, podemos decir que los antinomias y las lagunas normativas son imposibles en los sistemas normativos estáticos. Sí, porque en los sistemas estáticos había un principio que solucionaba todo esto, que era el principio de clausura del sistema, ¿no? El sistema está cerrado, ¿no? Entonces no puede ser no puede ser incorrecto, ¿no? Estas lagunas o estas antinomias se llenarían básicamente de manera automática, ¿no? O sea, en esa visión estática, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Código Civil, pues se preveía un contrato innominado, ¿no? No es una laguna. Lo que pasa es que es un contrato que aún no tiene nombre. ¿Sí me explico? Entonces, esto para muchos filósofos del derecho, pues supone un poco, pues la arrogancia del derecho moderno, ¿no? O sea, de pensar que siempre había una manera de llenar todo, ¿no? O sea, siempre había
o sea, el propio sistema había, y las antinomias en realidad no eran antinomias, en realidad era una mala interpretación, sobre todo pensando que la interpretación tenía que ser sobre todo literal, o jerarquía, en realidad no haya una antinomia, porque el órgano superior o la interpretación superior elimina la inferior, y fuimos generando reglas dentro de ese sistema estático que parecían, justo, se decía, provenían de la lógica. Los sistemas dinámicos ya no pueden, o sea, justo por este tema de los derechos fundamentales, ya no pueden subsistir de ese modo, ¿no? Los derechos fundamentales vienen a constituirse como pues ese nuevo paradigma o ese nuevo techo, y ya no necesariamente es una interpretación vertical, sino tiene que ser más bien de acuerdo a lo que resulte más benéfico para la persona, o sea, citando obviamente el principio pro persona, ¿no? Que funcionaría dentro de la lógica deóntica, pues como un principio, ¿no? Sí, más o menos. ¿Alguna otra diversidad? Muy bien. Bueno, otras dos cositas más, porque les digo, o sea, puede ser mucho, puede ser poco, ¿no? Yo les sugeriría que después con calma ustedes, yo hice como una gran síntesis, ¿no? Pero que ustedes tomen el artículo, le den lectura. Yo lo que les recomiendo y lo que hice es que lo impriman y lo rayen, porque hay que volver muchas veces, hay muchos conceptos, y ya de ahí, pues, si tienen oportunidad, revisen Principia Juris, ¿no? Igual si tienen gusto, ¿no? O sea, no sé, Principia Juris sí es un tomo tremendo, ¿no? Sí, que es muy complejo, y entonces, pues ahí, pues sí se podrían tardar un poco más, ¿no? Ya después, obviamente, habría que ir a las obras que cita a propósito de Kelsen, pero bueno, en resumidas cuentas es eso. Una cosa más sobre la validez. Ferrajoli entra en el tema del conocimiento empírico, ¿no? O sea, de la validez formal y lo que tiene que ver pues con lo que de alguna manera es la búsqueda de la coherencia, ¿no? Aquí en estas lógicas, incluida la ferrajoliana, pues hay toda una aspiración a que los sistemas sean coherentes. Entonces, él dice que lo que tú estabas diciendo, José, ¿no? La coherencia en un sistema estático, pues está dada como una especie de petición de principio. En los sistemas dinámicos no es tan fácil, justo por el tema empírico, ¿no? Entonces, digamos que sin llegar a ser una filosofía realista, la de Ferrajoli ya asume el tema de la casística o la casuística, ¿no? Entonces, todo el tema, digamos, jurisprudencial y cómo es que la jurisprudencia derivada de casos reales, no de hipótesis como es en un sistema estático, pues va aportando un tipo de validez, ya sea él le llama validez formal o invalidez formal. Entonces, hay cosas que van dejando de ser válidas, no porque el propio sistema las haya descalificado, sino porque delante a los hechos ya no tienen esa fuerza, ¿no? O ese sentido, o como le llama Ferrajoli, esa coherencia. Esa es la lógica deóntica, a ver si se logra mirar, ¿no? Es decir, pierde coherencia con algo que es empírico, con algo que deriva de la práctica, con algo que viene de la jurisprudencia, ¿no? Entonces pierde coherencia y entonces ahí es donde amerita esa revisión que se tiene que hacer para ver si pues obviamente está de acuerdo a esa lógica deóntica, ¿no? Allí es donde cobra importancia el garantismo, porque como saben ustedes, bueno, pues el garantismo es una formulación en la cual son los tribunales los que defienden esos derechos fundamentales, son los que aplican esta lógica deóntica y generan este garantismo, ¿no? O sea, hacen que, acuérdense, las garantías en esta idea ferrajoliana está cifrada dentro de los procesos constitucionales, ¿no? O sea, es decir, cuando existe un recurso judicial, un medio de impugnación, un algo que te permite decir esto que no tiene una validez
empírica lo tenga y esa revisión la haga ese tribunal, ahí es donde entra a funcionar la lógica deóntica, ¿no? ¿Qué principios están en juego? ¿Cómo se valoran? Por eso también se llama axiomática, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores que están en juego? Entonces, de alguna manera, pues por eso a Ferrajoli se le ubica dentro del contexto del neoconstitucionalismo, dentro del contexto incluso muy cercano, aunque Ferrajoli no lo desarrolla puntualmente, pero digamos sería la mancuerna con todo lo que tiene que ver con la argumentación jurídica, ¿no? O sea, es decir, los temas de ponderación, los temas de test de proporcionalidad y todo eso, ¿no? Donde los axiomas juegan un valor. Por eso, al final de cuentas, si ustedes se fijan, están como en el mismo circuito. O sea, cuando se habla de argumentación jurídica, cuando, pues, no sé, en Génova o en Alicante o todo esto empiezan a funcionar estos mecanismos, ¿no? De, digamos, académicos o teóricos, normalmente pues está la teoría de la argumentación jurídica y al lado está Ferrajoli, ¿no? Y Ferrajoli como una de las grandes fuentes de la interpretación constitucional, como les decía sobre Diego López Medina. Diego López Medina nos dice que en los tribunales constitucionales latinoamericanos, y toma en consideración a México, Colombia y Argentina, no sé si alguno más, pero dentro de esos, el más citado es Ferrajoli. O sea, Ferrajoli sí se volvió casi en una fuente del derecho, ¿no? Para la justicia constitucional, ¿no? Entonces, yo no lo soslayaría, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? O sea, ustedes entenderán por qué la fascinación por Ferrajoli, ¿no? Y porque de alguna manera vino, pues insisto, a complementar pues toda esa explicación que teníamos a partir del derecho positivo, ¿no? Entonces, pues es esa parte también que incluso, fíjense, Ferrajoli en ese artículo también habla sobre la omisión legislativa. Si la omisión legislativa funcionaría como una especie de laguna. Y dentro de la lógica deóntica, pues, ¿qué es lo que está faltando? ¿Quién es quien lo mira? El juez constitucional que dice, aquí faltó, ¿no? O sea, aquí falta una norma, ¿no? No es propiamente una laguna, sino es, pues, es la falta de algo que se debe positivizar. Ahora, fíjense qué curioso, porque a Ferrajoli alguien lo pudiera ubicar incluso como justnaturalista, aunque él se queje. Alguien dice que eso ya está superado entre el justnaturalismo y el justpositivismo, pero sí hay algo, ¿no? O sea, sí hay algo, si su obra máxima se llama Principia Juris, o sea, pues, digo, es difícil no asociarlo. En la primera parte de este artículo, él se la pasa diciendo que es el primer kelseniano, que él se lo formó, que es su gran maestro, incluso llega a decir casi que es su padre intelectual, ¿no? Y que lo acusan de parricidio, ¿no? Pero sí al mismo, o sea, poniéndose pues sí, al nivel de Kelsen, ¿no? Y miren, y quizá en algún momento lo pueda tener, porque no sé qué otro teórico de esa magnitud, de esa calada podamos tener en la actualidad, ¿no? Y todavía vivo, ¿no? Y bueno, incluso vino a la Escuela Judicial Electoral varias veces. ¿Cómo ven? ¿Sí? Todo. José, adelante. Sí, gracias, doctor. De hecho, yo tengo todavía otra norma, esta norma implícita de la teoría de Ferrajoli, en una de sus tesis principales de Principia Juris, es que los sistemas constitucionales, el legislador no debe promulgar normas incompatibles con la Constitución. Esa es otra de sus tesis de Ferrajoli. Sí, es que pues Ferrajoli es el teórico de la justicia constitucional, ¿no? O sea, él de alguna manera, su pleito con Kelsen y de estos sistemas estáticos, pues es que todo sea ¿cómo le decía Grossi? Decía legocéntrico, ¿no? Legocéntrico de la ley, ¿no? Y que en los sistemas contemporáneos, pues justo ese neoconstitucionalismo, pues se basa en esta idea de la garantía de los derechos a partir del proceso constitucional, ¿no? Entonces, sí, por eso esa es la gran queja, ¿no? De estos legisladores o de estos parlamentos que a veces incluso, no lo dice Ferrajoli, pero incurren en eso que llamamos abuso constitucional, ¿no? O sea, si hacen una reforma contra los principia juris.
¿no? O sea, no, bueno, y en nuestros países eso es muy recurrente, ¿no? O sea, bueno, lo estamos viendo, la famosa reforma electoral, el plan B entraría dentro de esta idea ferrayoliana, ¿no? Porque la Corte lo tiene que revisar, y tiene que revisar de acuerdo a una lógica deóntica si es válido o no, considerando incluso recursos empíricos, como es el posible crecimiento democrático o el decrecimiento, y incluso, recalcando a Ferrajoli, el plan B podría ser de un tipo de invalidez formal, ¿no? Así diría. ¿Ven? Se puede aplicar, valdría la pena escribir algo así, ¿no? Ferrajoli y el plan B. A ver si nos animamos. Pues muy bien, compañeras, compañeros. Yo aquí lo dejaría. Si no hay más preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Mañana vamos a hablar de lógica y política, o de lógica política. Se va a poner bueno. Este tema me agarra más complicado, pero el de mañana sí me gusta mucho. Bueno, pues bonita tarde, gracias por conectarse, cuídense mucho, sigan disfrutando este primer día de primavera, ¿no? Hoy es el equinoccio, ¿no? Sigan recibiendo esas buenas vibras. Gracias, nos vemos. Hasta luego, doctor. Buena tarde, nos vemos mañana. Bye.